Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 40 y en esta ocasión vamos a hablar acerca del eclipse que va a ocurrir en el signo de Libra en los próximos días. Tenemos un eclipse solar que va a suceder prontamente el día 14 de octubre, entonces vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué significa un eclipse? ¿Cómo se utilizan los eclipses en la astrología? ¿Cómo los podríamos interpretar mejor o entenderlos a la luz de nuestras propias vidas y carta natal? Y también vamos a mirar al final de este video una breve descripción de cómo podría afectar o en qué áreas va a afectar, va a simbolizar situaciones, el eclipse para cada uno de los ascendentes. Entonces es ideal que para este video, en la parte final, ya tengas tu carta natal a mano y así puedas interpretar y ver lo que va a ocurrir en tu propia vida. Entonces, ¿qué es un eclipse? ¿Qué entendemos como eclipse? Un eclipse en esta ocasión es cuando una de las luminarias, es decir, puede ser el Sol o la Luna, es ausente o es ausentada de los cielos. La idea es que no está y abandona, no está, no es visible. En ocasiones es la Luna, en ocasiones es el Sol. Cuando es la Luna la que no se ve en el cielo debido a un eclipse, es porque es una luna llena, por lo tanto se da de noche. Y cuando esto ocurre de día es porque es una luna nueva y se da claramente de día y es sobre el sol. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la luna se atraviesa en cierta forma, de cierta forma que desde nuestra perspectiva terrestre deja al sol eclipsado o hace que el sol no se logre ver. En ocasiones los eclipses son completos, es decir, el sol queda completamente oscurecido en el cielo y el día, si es que has vivido alguno, el día se oscurece muchísimo. Y en otras ocasiones no son completos, pueden ser prenumbrales o anulares. Y de hecho el que va a ocurrir ahora es anular. Y esto se da porque la Luna está a una distancia mayor de la Tierra, por lo tanto no logra tapar completamente al Sol, por lo tanto queda un borde allí. Y estos son los eclipses que es necesario ver con lentes de Sol o para eclipses, para que no vaya a ocurrir nada a tus ojos a la vista. En general se dice que cuando es un eclipse total podría no usarse ese tipo de lentes, pero no necesariamente es una recomendación que voy a dar acá. Entonces, cuando hablamos de un eclipse, esto es la información que da la NASA, de hecho, es cuando un eclipse anular es cuando hay cierto borde del Sol que se ve en el eclipse, entonces no se pierde tanta luminosidad en el cielo. Y eso es parte de lo importante que tiene un eclipse y que va a terminar siendo una de las secciones más relevantes dentro del símbolo astrológico que carga un eclipse. Y es que una de las luminarias que dentro de la astrología son los puntos más relevantes, de hecho, en base al Sol y la Luna, la astrología es casi completamente construida, es mucho más importante el Sol y la Luna y el curso que dan ellos en el cielo que incluso los mismos signos del zodiaco. Porque a través de la luna y el sol y sus ciclos nosotros llegamos a conocer las estaciones, los mismos signos del zodiaco, en los diferentes tipos de zodiacos que podemos ocupar dentro de la astrología. Entonces, el sol y la luna sí son sumamente relevantes. Y cuando uno de estos dos en el cielo no se ve, es un momento importante a observar. Algo que la astrología antigua, a diferencia de la astrología moderna, y de hecho el mismo hecho de que nosotros vivamos en un mundo lleno de electricidad y también de tecnología, en cierta forma no nos permite conectar quizás de una manera mucho más directa o tangible con los cielos, es que en la antigüedad no existían este tipo de tecnologías luminosas, vamos a decir, o eléctricas, la electricidad y la luz. Por lo tanto, la conexión con los cielos era mucho más fácil y mucho más evidente, o por lo menos los astrólogos y quienes se dedicaban a la astrología podían mirar con mucha mayor atención a los cielos, a diferencia de nosotros que lo tenemos mucho más fácil, podemos buscar un diagrama y un esquema en internet y lo hacemos. ¿Y por qué es importante la conexión con el cielo? Porque lo importante de los cielos es qué se puede ver y qué no se puede ver. Por eso se habla de que los planetas tradicionales o la astrología tradicional ocupan los planetas visibles, porque que estén esos planetas y en ocasiones no estén, o en ocasiones incluso estén retrogradando o haciendo movimientos a veces medio extraños, eso también va a implicar ciertas cosas simbólicas y que finalmente van a terminar derivando en cierto tipo de interpretación.
Entonces hay ocasiones en que los planetas no se logran ver en el cielo porque quizás están muy cerca del Sol. Eso se llama bajo los rayos del Sol, por lo tanto no se pueden ver porque en realidad se verían durante el día. Y durante el día los planetas o las estrellas no son visibles, al menos cuando el Sol está en su punto más alto. Y esto también pasa con la luna nueva. La luna no se logra ver porque es eclipsada, no necesariamente eclipsada, es tapada o nublada por el Sol. No se ve durante el día. Entonces, cuando se da un eclipse de sol o incluso un eclipse de luna, una de las luminarias, como ya te decía, son principales, queda en el cielo ausente. Y de hecho es uno de los significados que tiene esta palabra, que proviene desde una palabra griega que significa desaparecer. Y es que las luminarias nos abandonan. Esa es la idea que subyace a esto de los eclipses desde un punto de vista astrológico. El sol y la luna, que en ocasiones podrían significar el rey y la reina, o también el pueblo y el rey, quien dirige al pueblo y el pueblo mismo, am, hablando en una astrología un poco más social o mundana, podríamos decir, como se le llamaba antiguamente, y se le llama la astrología que se encarga de los sucesos mundiales, la astrología mundana, podría ser perfecta astrología mundial. Am, en la antigüedad esto era muy importante, sobre todo porque se quería saber cuándo los eclipses se daban, se desarrollaban y se iban a presentar. Por lo tanto, se trabajó mucho en reconocer la órbita del Sol y la Luna para después llegar a entender lo que son los nodos, que son los ejes y los puntos donde estas situaciones de eclipses van a ocurrir. Por lo tanto, es importante saber en qué lugar del zodiaco y del cielo están apuntando estos nodos, que finalmente son puntos matemáticos que en el cielo realmente no se ven, pero son muy importantes para poder entender los eclipses. Aquí en el diagrama que te estoy mostrando, los nodos, el nodo sur está en Libra, que es donde va a ocurrir el próximo eclipse de este día 14 de octubre, y el nodo norte está en Aries. Como el nodo norte está en Aries, allá abajito, es más fácil reconocerlo, el nodo sur está al otro lado. Estos son los puntos donde los eclipses están ocurriendo. Donde estén los nodos es porque allí van a ocurrir los eclipses. Los nodos en la historia han tenido distintos significados y nos vamos más bien a la astrología tradicional, antigua. El nodo sur es un punto donde las cosas se deshacen o donde pierden energía o donde dejan de estar. Y el nodo norte es donde se pone mayor énfasis, hay mayor energía y hay mayor acción. Esto es un poco exacerbado, un poco exagerado en ambos puntos. Entonces, el próximo eclipse que va a ocurrir, que es un eclipse de sol, donde el sol no se va a ver en el cielo, va a ser cerca del nodo sur. Es decir, es un punto donde las cosas de cierta forma desaparecen. Una muy buena palabra también es que se depuran, que decantan, que se terminan. Ahora, que las cosas se terminan no significa que no empiecen de nuevo, sino que simplemente hay un momento que termina, ¿sí? Y se empieza a gestar uno nuevo. Y esto es bastante interesante porque en sí los eclipses, como ya te decía, muestran un momento de abandono donde las luminarias desaparecen. Por lo tanto, se hace evidente un momento de posible crisis y cambio que tiene la connotación de no ser avisado. Un cambio drástico, fuerte, que no se espera y que puede en cierta área de la vida dejarnos en otro punto que no esperábamos o quizás sí esperábamos, pero con una manera diferente, con una forma distinta, un camino recorrido que no era el que esperábamos transitar. Entonces, eso en cierta forma son los eclipses, son cambios que se miden relativamente en momentos de 6 meses, es decir, este año ya ocurrieron dos eclipses que fueron en abril y mayo. Los dos primeros eclipses, el primero fue el eclipse de Sol, el 20 de abril, en el grado 29 de Aries, y el eclipse de Luna, el 5 de mayo, en el grado 14 de Escorpio. Entonces, esos dos eclipses marcaron el inicio de la temporada de eclipses de este año, pero podemos decir que en cierta forma el eclipse de Aries abre una nueva puerta, en cierta forma, que no sé si esa es la palabra necesariamente, pero para poder explicarme, eh, tenemos que los nodos estuvieron un tiempo transitando los signos de Escorpio y Tauro. Escorpio y Tauro se los ves en el diagrama, Escorpio está arriba y Tauro está abajo,
son un eje de signos que se oponen. Los nodos van avanzando a favor del reloj, en el movimiento a favor del reloj, por lo tanto pasaron de Escorpio a Libra y de Tauro a Aries. Entonces, en abril fue el primer eclipse un eclipse de Sol, de hecho, en Aries, que es un punto que no se había tocado hace mucho tiempo. Como los nodos se van moviendo en el zodiaco, ese fue el primero que se dio en este nuevo eje que es Libra-Aries. Y este va a ser el segundo, el que viene ahora el 14 de octubre, va a ser el segundo eclipse que se va a dar en este mismo eje. O sea, se está abriendo un eje de eclipses, una situación que se marca en el cielo, donde posiblemente van a haber cambios. Y también el eclipse de Escorpio, que fue en mayo, y ahora el eclipse que va a haber de Luna el 28 de octubre, que vamos a hablar en un video un poco más adelante, esos marcan los últimos eclipses en estas zonas del cielo. ¿Por qué hablamos de las zonas del cielo como Escorpio, Tauro y Libra, Aries? Es porque estos signos coinciden con ciertos lugares o casas en tu carta natal. Por lo tanto, de esa forma nosotros podemos describir en qué área de tu vida esto va a afectar, que es de hecho lo que vamos a hacer un poquito más adelante en este episodio. Mirar en cierta forma algunas ideas y algunas pistas de qué situaciones se van a empezar a mover respecto de estos eclipses. Pero es importante, hay dos áreas que se están cerrando, que tuvieron quizás bastante cambio y ya se termina ese cambio, y ahora viene otro momento que implica también cambio. Entonces eso es. Si queremos hablar de eclipses, hablamos de cambios, momentos posiblemente complejos, que vienen cargados quizás con cierta cuota de crisis, que no necesariamente es negativo, sino que eso va a depender de cómo cada uno lo recibe subjetivamente, negativa o positivamente. El eclipse va a ocurrir de todas maneras. Esas son cosas que en la vida nosotros no podemos evitar. La vida sucede y nosotros tenemos que en muchas ocasiones armarnos, rearmarnos, reajustarnos o simplemente seguir, dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo. En ocasiones los eclipses se sienten o los podría sentir de una manera mucho más personal y en otras ocasiones no. Puede ser que se sientan afuera o que veamos en nuestro alrededor que esto está ocurriendo. ¿Y por qué sea esto? Sea porque en la astrología en general no solamente hablamos de nosotros. La carta natal y todo este esquema que estábamos viendo recién allí no solamente habla de nosotros o de quiénes somos nosotros, nuestro temperamento, personalidad, los gustos y preferencias, sino que también habla de nuestro entorno y todas las cosas que están allí circundando nuestras vidas. Es decir, si tenemos hermanos, hermanas, si tenemos padres, si tenemos amigos, si hay un trabajo, si hay pareja, si hay hijos, todas las situaciones que nos pueden brindar momentos agradables, gozo, placer, las situaciones que tienen que ver con nuestra sexualidad, el sexo, el placer, también las situaciones más complejas, angustias, depresiones, sufrimientos propios y de otras personas. Cuando hemos vivido, hemos conocido gente nueva, cuando hay gente que nos abandona o gente que se va de tu vida, gente que llega, trabajos nuevos, trabajos que se fueron, etcétera. Todas estas situaciones que no necesariamente te tocan a ti, en ocasiones son otras personas, por ejemplo, tus jefes o tus hermanos, padres, pero que sí tienen que ver contigo, porque obviamente es tu vida, pero no es solo tu cuerpo o tu personalidad. Entonces, el eclipse va a calzar con algunas de estas áreas. Entonces, ¿qué queremos hacer para poder interpretar este eclipse? Es primero mirar en una carta dónde está Libra. Vamos a abrir tu carta, suponte, y vamos a mirar dónde está Libra en tu carta, porque en esa posición va a calzar cierta casa y eso va a hacer que nosotros podamos entender qué significado tiene esa carta. Y por lo tanto va a hablar ese eclipse acerca del tema que queremos saber. Ahora, no es solo eso, sino que en la carta, no todo lo que está en la carta, que son distintas áreas de tu vida, está activo todo el tiempo. Y para eso se usan las regencias del tiempo. Es decir, qué planeta está rigiendo el tiempo. Para esto, para que tú puedas saber quizás o ir avanzando en esta temática, puedes ir a ver el episodio que habla acerca de las profecciones del tiempo y quizás empezar a mirar cómo ir calculando los señores del tiempo en tu propia carta y así entender
qué planeta está a cargo de tu carta en este momento de tu vida y si el signo, que en este caso es Libra, está activo durante este año, o Venus, que también es muy importante porque Libra es un signo de Venus. Por lo tanto, queremos saber si Venus está activada porque eso podría implicar que este eclipse será importante. Entonces tenemos ahí algunas nociones. Necesitamos saber en qué casa está Libra en tu carta, qué casa coincide con Libra. Queremos saber si Libra está activado, queremos saber si Venus está activado. Y también queremos saber si, o otra posibilidad en realidad es si el Sol o la Luna están activados porque los eclipses implican al Sol y la Luna. ¿Ok? Entonces si tienes un año de Leo o tienes un año de Cáncer, posiblemente este eclipse va a ser importante porque esos son los signos que son regidos por el Sol y la Luna. Ahora, si tienes al Sol y la Luna en otro signo, pero ese signo también está activado, es posible que el eclipse también sea importante. O sea, hay hartas formas de saber si el eclipse es importante o no. Si ninguna calza, podríamos decir que probablemente el eclipse va a tener menos fuerza en tu vida o que se va a ver de una manera mucho más sutil, pero si más de una de estas calza con estas descripciones, podríamos decir que el eclipse va a tener sentido o algo va a mover, se va a hacer evidente. Ahora, ¿cuándo se va a hacer evidente? A lo largo de los próximos 6 meses, en la temática que va a tocar respecto de la casa que coincide con Libra en tu carta natal. Ya luego lo vamos a ver directamente con cada uno de los ascendentes, así que no te preocupes que esa información también la vamos a dar para al menos tengas una noción eh, fácil y básica para poder entender toda esta información del eclipse. Así que ahí tenemos algunos asuntos importantes. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para entender qué es un eclipse? ¿Qué cosas podría remover este eclipse? Es quizás mirar los eclipses anteriores que ocurrieron en esta misma zona del cielo. Por ejemplo, el último eclipse que ocurrió en Libra fue el año 2014. Y te digo inmediato cuándo fue. Fue el 15 de abril, o uno de los que hubo fue el 15 de abril del 2014, y luego hubo otro el 4 de abril del 2015, y por último el 23 de marzo del 2016. Y ahí ya no tuvimos más eclipses en Libra hasta ahora, que es el 2023. Entonces son varios años. Y ya con la información luego de qué casa toca este eclipse en tu carta natal, podríamos verificar si esta información fue relevante para ti primero y qué temática podría volver a repetirse. Obviamente en 10, 9, 8 y 7 años atrás y pensando en el presente, las cosas posiblemente para todos han cambiado, pero al menos son las temáticas que el eclipse va a tocar. Por ejemplo, este último eclipse, para mí personalmente, fue obviamente en Libra, en la casa 9, coincidió con mi casa 9. Las 12 casas de la astrología, es decir, las 12 casas astrológicas que coinciden con los 12 signos, estas 12 casas hablan de distintas temáticas. La casa 9 habla acerca de las creencias, la fe, la religiosidad. También habla acerca de autoridades religiosas. am, También habla de viajes al extranjero, viajes a vivir en otro lugar y también estudios superiores. Bueno, para mí, importantemente, todas esas cosas podrían calzar con eso, porque yo al menos me cambié de casa, me cambié de ciudad a vivir a otro lugar, dejé una cierta área, una forma de estudios, terminé mis estudios, pero luego dejé ese rubro y empecé otro, cambié de trabajo también, y también cambié de creencias. Em, yo no esperé nunca cambiar esas creencias que tenía hasta ese momento, pero fue entre el 2014 y el 2016 que ellas cambiaron totalmente. Entonces, y no era algo esperado. Antes no lo esperé de ninguna manera, pero sí o sí esto se vio modificado en mi vida y fue muy importante. Em, en ningún caso lo vería como un cambio malo o negativo, pero sí puede tener ciertos sabores en ocasiones como de crisis. Como estos cambios son importantes, hay que tomarlos en serio. ¿Y cuál es la idea de saber de antemano que esto va a ocurrir? Es simplemente armarnos. Y es como en algunas ocasiones te he dicho también en el mismo podcast y en algunos de los videos,
que Valente o Valens, que es uno de los primeros astrólogos de la era helenística, decía que nosotros queremos saber el futuro, no simplemente para saber el futuro, porque ¿qué sentido tiene saber el futuro? Porque lo que estamos viviendo finalmente es el presente. Entonces, entendemos el futuro para poder armarnos en el presente. Si vienen cosas buenas, cosas positivas, llegar a ese momento con mucha mayor energía, vivirlo con mucha mayor pasión. Si vienen momentos más complejos, más duros, más desafiantes, estar armados en esas áreas, cosa de que cuando vengan esos momentos también lo hagamos con bastante conformidad. Estoy parafraseando lo que dice Valens, sus antologías, pero esa es la idea. ¿Para qué saber todo esto de antemano? Simplemente para anteponernos ante lo que es bueno, disfrutarlo, ante lo que es más negativo o desafiante, poder estar armados y lograr vivir estos momentos con conformidad. Y eso es algo que tiene la astrología antigua, que es muy estoica. Si en alguna ocasión te interesas por la filosofía estoica, está muy presente en la astrología helenística, es decir, desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo es donde se desarrolló la astrología helenística o hermética, y el estoicismo está muy presente. Es decir, vivir la vida de cierta forma que estemos preparados para vivir malos momentos y buenos momentos y poder seguir viviendo sin que nos remezca. Que lo bueno no nos nuble la vista y lo malo no nos destruya. Que la vida puede continuar. Entonces, ¿para qué en cierta forma queremos astrología y entender los eclipses o cualquier movimiento en el cielo? En cierta forma es para eso, para estar armados desde antemano y poder, podríamos decir, habitar nuestras propias vidas un poco más seguros y también finalmente conformes con lo que estamos viviendo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar un poco cómo está compuesto este eclipse. Tenemos que el eclipse está en Libra, el Sol está en el grado 21, la Luna está en el grado 21 y el Nodo está en el grado 24. No necesariamente tiene que coincidir completamente la posición del Sol y la Luna con el nodo, pero sí tiene que estar a al menos 15 grados de cercanía con el nodo. Por lo tanto, en este momento se dio la luna nueva y como está cerca del nodo sur, se da allí. Como te decía, el nodo sur es algo que se depura, algo que se limpia, algo que decanta, algo que decrece. Por lo tanto, implica un término y donde el acento, podríamos decir, se quita y podría dar pie a iniciar algo nuevo, distinto, que no se da ahora inmediatamente, sino que en los próximos 6 meses. Tenemos que el Sol está en una condición relativamente no fácil porque está en el signo contrario a su exaltación. Los planetas tienen signos con los cuales tienen mayor afinidad y donde se sienten mayor o donde se sienten muy bienvenidos. El Sol tiene su domicilio en el signo de Leo y tiene su exaltación que es muy similar al domicilio o domicilio como su casa, ¿no? La exaltación es algo muy similar, es como que es bienvenido en la casa de alguien más, pero muy, muy, muy amablemente, como donde se siente muy bien. Eso es en Aries, que es domicilio de Marte. Y Libra es el signo contrario a ese exaltación del Sol, perdón, y por lo tanto el Sol está en su depresión, detrimento o caída. Entonces tiene una posición un poco compleja. Esto ya nos comienza a demarcar cómo se va a vivir esta situación para todos. Sea que implique algo más bien como sociedad o sea que implique algo más bien como personas, individuos. La luna en Libra no tiene ninguna posición en cuanto a su dignidad. La dignidad esencial de la luna en Libra no tiene ninguna disposición especial. Por lo tanto, ni el Sol ni la Luna están tan bien en Mercurio también está presente en Libra en este momento del eclipse. Mercurio en este espacio tiene al menos triplicidad nocturna, pero este es un eclipse de Sol, por lo tanto se da en el día. Entonces esta triplicidad del todo no aplica. Aún así, Mercurio está en un signo que le es en cierta forma familiar. Y las temáticas de Mercurio también entran en este juego. Por lo tanto, tenemos que el eclipse se da en Libra.
Por lo tanto, Libra es un signo importante. Tenemos que el Sol y la Luna son los protagonistas del eclipse. Por lo tanto, también podríamos entender o mirar las casas que ocupan Cáncer y Leo en tu carta natal para saber un poco las temáticas que también se van a realzar en este momento del eclipse. Y también podríamos mirar las casas que rige Mercurio. Mercurio también está muy cerca de este eclipse. De hecho, unos días después va a ser asimi con el Sol o se va a encontrar conjunto al Sol. Otra posición muy relevante en la astrología, pero no es el tema de nuestro video ahora. Am, pero Mercurio rige a dos signos, a Virgo y a Géminis. Entonces, esos dos lugares en tu carta también podrían ser relevantes en relación a este eclipse. El nodo sur, Libra, por lo tanto, y el eclipse está ocurriendo en Libra, por lo tanto, Venus es importante en este juego, en esta ecuación, porque Venus es la regente del nodo y del eclipse. Por lo tanto, importantemente es mirar, de mucha importancia mirar a Venus. Y Venus en este momento está en Virgo. Venus en Virgo está en una posición muy similar a lo que le pasa al Sol en Libra. No está necesariamente cómoda. Venus también tiene triplicidad en Virgo, es decir, tiene cierta relación con este signo. A Venus tiene triplicidad en todos los signos de tierra, por lo tanto Venus tiene cierta comodidad en este lugar, pero está en aversión a Libra. Eso quiere decir cuando un planeta está en aversión a un signo, quiere decir que en este caso están los dos signos juntos, Virgo y Libra están juntos, por lo tanto Venus no puede mirar lo que está ocurriendo en Libra. Y eso da un poco de imposibilidad a Venus de poder actuar. Entonces tenemos que mirar en la carta qué está pasando con los demás planetas. Y el único planeta fuera de Venus, Saturno, Júpiter y Marte, el único planeta que está participando fuertemente en este eclipse es Mercurio, que ya habíamos mencionado. El nodo norte, que es regido por Marte, tiene una condición un poco mejor, vamos a decir, porque el regente de Aries, que es donde está el nodo norte, está en Escorpio. Marte está en Escorpio, ahí al ladito del nodo sur. Y esto es bastante importante porque Marte en Escorpio está en su domicilio, en su propia casa. De hecho, es el mejor planeta ubicado en este momento en el cielo, porque está en su propia casa, por lo tanto, eh, logra hacer las cosas que quiere hacer bajo su agenda, bajo sus acciones y sus símbolos de la manera que él desea. Y como Marte también está en Escorpio, le da de cierta forma una posición bastante interesante porque Marte en Escorpio es pensado como un estratega, un guerrero, pero muy sutil, agresivo, pero muy sutil. A diferencia de lo que sería Marte en Aries, que es mucho más aguerrido e impulsivo, Marte en Escorpio podría ser aguerrido e impulsivo, pero mucho más estratégico. Por lo tanto, el nodo norte está siendo enfatizado por este Marte, pero al menos mientras esté Marte en Escorpio, esta estrategia va a ser bastante importante, bastante relevante y, como ya dije, muy estratégica. Marte aún sigue estando cerca del nodo sur, a pesar de que ya cambió de signo. A esta fecha ya cambió porque lo hizo a inicios del día 12 de octubre, o sea, hace 2 días atrás, antes del eclipse. En este momento que estoy grabando todavía no entra a Escorpio, pero para el momento el eclipse ya va a estar allí. Entonces es relevante aún porque está cerca, está en cierta forma en orbe o la cercanía necesaria como para que tenga cierta influencia. Pero sí podemos decir que lo importante es que Marte y Venus, que son los regentes del nodo norte y nodo sur, están en sextil. Es decir, entre Venus y Marte hay alrededor de 60 grados o un poquito menos. Eso es bastante positivo para el eclipse porque tiene bastantes situaciones que no son tan cómodas para los que están siendo partícipes de este eclipse. Así, así que este sextil podría entregarnos en cierta forma un poco de ayuda o soporte. No es tan grande esta ayuda y soporte, pero está. Los regentes de los nodos, entre ellos, están llevándose relativamente bien. Ambos están
en triplicidad y Marte está en su propio signo. Venus tiene un trígono con Júpiter. Júpiter está en Tauro, que es el signo de Venus. Por lo tanto, eso le podría dar cierta ventaja o cierta ayuda. Entonces, aquí hay un área de donde podría venir soporte. Entonces, ¿dónde está Tauro en tu carta? Ese área de Tauro con Júpiter presente podría dar un poco de soporte. Y por otro lado, Marte tiene un trígono con Saturno. Marte y Saturno son los maléficos de la astrología. En la astrología tradicional se los considera como los que generan símbolos que son en ocasiones bastante desafiantes y negativos. Pero al estar en trígono entre ellos, hay algo de eso que disminuye. Por lo tanto, pues, eso juega un poco a favor de lo que estos dos planetas simbolizan. Sin embargo, ninguno de estos planetas mira directamente el eclipse, salvo Mercurio. Entonces ahí tenemos la descripción, vamos a decir, técnica de lo que está pasando con los planetas en el cielo. Y ahora vamos a ir a mirar lo que pasa con cada uno de los ascendentes. Así que ten a mano tu carta natal, verifica cuál es tu ascendente, si es que eso está bien, y también mira en tu carta natal dónde está Libra. Para esto vamos a ocupar el sistema de casas de signo completo, es decir, las casas coinciden completamente con los signos. Por ejemplo, si tu ascendente, como en esta carta que está acá, es Acuario y está en el grado 18 de Acuario, todo Acuario es la casa 1, luego todo Piscis es la casa 2, todo Aries es la casa 3, y en este caso Libra es la casa 9. Todo Libra es toda la casa 9. Esto vamos a ocupar y de esa manera tendrías que mirar entonces tu carta natal para poder chequearlo con lo que vamos a hablar. Ok, entonces nuestro primer ascendente va a ser el ascendente en Libra. Ahí vamos a comenzar a ver todo lo que va a ocurrir. Vamos a ir en el orden de las casas y respecto del orden de las casas vamos a ir describiendo lo que pasa con cada ascendente. Entonces, el ascendente en Libra va a tener ocurriendo este eclipse en su casa 1. La casa 1 te muestro de inmediato lo que significa. Esta casa se llama horóscopos, que significa, desde el griego, significa en español ascendente o el marcador de la hora. Es simplemente el marcador del inicio de la vida, el inicio de situaciones. Y cuando hablamos de ascendente, realmente queremos decir la vida completa de una persona, todo su ser, su espíritu, su cuerpo, su identidad, su apariencia, su vitalidad, su salud. Y también hablamos de comienzos. Cualquier cosa que comience se ve en la casa 1, que es lo mismo que decir el ascendente. Particularmente el ascendente tiene una relación muy especial con el planeta Mercurio. El planeta Mercurio tiene su gozo en este lugar. Y justamente todos los que tienen ascendente en Libra tienen a Mercurio transitando la casa 1 de ellos. Entonces es relativamente importante que este Mercurio esté aquí, al menos para los ascendentes en Libra, porque Mercurio está expresando su forma en el lugar que más le acomoda dentro de una carta. A Mercurio tiene una relación bastante íntima y es como similar con el ascendente y ahí tiene su gozo. Entonces puede ser que sea un momento, un tiempo de bastante introspección, de entender lo que está pasando. También conversaciones, puede ser de hartos aprendizajes, temas, posiblemente capacitaciones, asuntos que tienen que ver con temas mercuriales. Mercurio habla acerca de la lógica, la mente, la razón. También hablamos de expresión, de conversación, de palabras, mercado, negocios y todo eso. Y el eclipse está ocurriendo aquí, entonces hay un momento de recapitulación, vamos a decir, para los ascendentes en Libra. Hay algo que se está depurando en tu propio ser, en tu propio cuerpo, algo que empieza a terminar. Es el inicio, en cierta forma, de un fin. Es como no necesariamente el fin de tu cuerpo, sino que el inicio, el fin de una etapa. Interesantemente, el regente del eclipse, que es Venus, está pasando por la casa 12 de tu carta natal. Entonces, si bien hay cosas que son realzadas en tu propio ser, también hay cosas que están allí posiblemente en momentos un poco más complejos de tu vida que tienen que ver con el aislamiento, con ciertos sufrimientos, con ciertos momentos de querer quizás recluirte o apartarte del mundo. Por allí está transitando el regente del ascendente.
quizás este sea un momento como para poder, de cierta forma, depurar o limpiar toda esta un poco basura mental que podría estar allí presente en tu vida y bueno, ver hacia dónde te lleva esto. Pero al menos esta es el área donde para los ascendentes en Libra va a ocurrir el eclipse y cuál es la temática principal que va a estar hablando. Para los ascendentes en Virgo, el eclipse va a estar ocurriendo en su casa 2. Libra coincide con la casa 2 de los ascendentes en Virgo. La casa 2 significa lo siguiente, es los medios de sustento, es los recursos, cómo te ganan los recursos y cuáles son tus recursos finalmente. O sea, hablamos de ingresos, posesiones, todos bienes que son movibles, ¿sí? No los bienes raíces, sino los bienes movibles. Entonces, hablamos de dinero, activos, inversiones, todas esas situaciones. Entonces, el eclipse está tocando esta área. Venus está transitando por tu casa 1. Entonces, esto es interesante en el caso de los ascendentes en Virgo, porque es como que estás reconsiderando tus recursos. Hay algo que pasa con tus recursos, posiblemente la forma en que los has ocupado, la forma en que los has recibido, la forma quizás en que ahorras, cómo gastas. Todo esto tiene, en cierta forma, cierto sentido acá, porque el eclipse podría mostrar que se termina de cierta forma y es necesario, se requiere una forma nueva de utilizar tus recursos. Por lo tanto, sería quizás una sugerencia pensar de aquí en adelante, los próximos 6 meses, cómo quieres usar tu dinero, qué cosas podrías depurar, sacar del uso de tu dinero y modificarla. Porque esto también podría implicar un cambio importante, no tan solo en cómo manejas tu dinero, sino que en ti como persona. Porque Venus, que es la regente del eclipse, está pasando por tu casa 1. El próximo ascendente es el ascendente en Leo. Para los ascendentes en Leo, siempre los eclipses de Sol principalmente van a ser muy importantes porque el Sol es el regente del signo de Leo. Por lo tanto, esto implica un área de la vida que está siendo eclipsada y que va a repercutir directamente contigo. Libra coincide con la casa 3 de los ascendentes en Leo. La casa 3 significa lo siguiente. La casa 3 es principalmente la casa de los hermanos. Esta casa es llamada diosa en la astrología antigua porque es el lugar donde la luna tiene su gozo. La casa 3 se parece mucho a la luna. La luna es el planeta más similar a la casa 3. Entonces habla de rituales, habla de los hermanos, habla del barrio, habla de parientes, habla en cierta forma de comunidades o gente que está como alrededor. También habla de viajes, viajes cortos, viajes largos, cualquier tipo de viaje, la casa 3 podría significarlo. En la astrología antigua, la casa 3 también puede significar la reina. No siempre es la casa 3, pero la casa 3 podría significarlo. Y también hablamos de educación y estudios. Entonces, en este lugar se encuentra este eclipse. Podríamos decir que hay un tema con la relación de los hermanos que podría finalizar. Hay algo que allí necesita nuevamente un cambio o que va a tener un cambio drástico. Quizás estás viendo que necesitas un cambio, pero la forma en que va a venir eso no es la forma en que quizás tú estás pensando lo que va a venir. Porque nuevamente los eclipses nos muestran un momento que no se espera, no se espera tanto. Am, También la forma en que te comunicas. Mercurio también está allí. Entonces, cómo te comunicas con tus hermanos, la relación que tienes con ellos o con tus parientes o en el barrio. Pueden haber incluso cambios en el barrio muy importantes, como en el vecindario donde vives, que terminen siendo un poco complejos o desafiantes, por cómo también está expuesto este eclipse. Y Venus, que es el regente del eclipse, está transitando la casa 2, por lo tanto esto va a implicar también cierta forma de recursos o de tu dinero, o cómo vas a tener que usar tu dinero para la relación con tus hermanos o para el barrio, con tus parientes o también para estudios. Posiblemente hay estudios que vas a reformular, que van a cambiar, que es necesario reobservar porque está siendo la casa 3 allí eh, eclipsada. Quizás incluso temas con idiomas podría ser un tema importante que se va a tocar durante estos próximos 6 meses. Para los ascendentes en cáncer, el eclipse va a ser en la casa 4. Así,
lo podemos ver. También es importante para los ascendentes en cáncer el eclipse por sí mismo, porque la luna es la regente de cáncer. Por lo tanto, siempre los eclipses van a ser relevantes para los ascendentes, para quienes tienen ascendente en cáncer. La casa 4 es la casa subterránea, o el bajo cielo, o el anti-medio cielo. Y significa los padres, también significa las raíces, el linaje, el hogar, la casa directamente donde tú vives. También asuntos privados, asuntos ocultos, asuntos místicos, lo que es escondido e incluso puede significar la ciudad donde vives. Entonces, que esta situación esté pasando acá podría implicar, primero, que hay un cambio en la relación con tus padres. Pueden ser que ellos tengan situaciones que sean drásticas, cambios para ellos, no directamente contigo, pero esto también podría implicar un cambio en la relación contigo de parte de ellos, el padre o la madre, porque la luna también está allí presente, recuerda, es el regente de tu ascendente. Ahora, si no son los padres, también podríamos ver cambios en el hogar, en la casa, situaciones que no se ven o no parecían estar allí, que se muestran y necesitan ser cambiadas, cambios drásticos respecto de la propia casa. Y esto también podría implicar la relación con los hermanos, parientes, algún viaje o estudios, porque Venus está transitando la casa 3, que es la regente am, de este eclipse. ¿Ok? Para los ascendentes en Géminis, tenemos que esto está ocurriendo en la casa 5. Importante es este eclipse en este lugar porque am, el regente del ascendente en Géminis también está siendo partícipe de este eclipse. Entonces Mercurio está ahí muy cerca de lo que está ocurriendo con este eclipse. Entonces hay cierta relación importante. Y la casa 5 significan principalmente los hijos. Es la casa que se llama Buena Fortuna, es donde Venus encuentra su mayor similitud, o sea, el planeta más parecido a la casa 5 es Venus. Esta casa, perdón, habla acerca del arte, la recreación, habla del placer, el sexo y los pasatiempos. Es decir, los hijos que son nuestras creaciones más directas, todo lo que se consigue a través del placer y el gozo, todo lo que podemos conseguir con los pasatiempos y la recreación. Entonces, aquí en este lugar es donde hay cambios, quizás una reobservación de las cosas que te producen placer, gozo, la recreación y los pasatiempos, quizás sea algo que vaya a cambiar en tu vida, quizás necesitas incrementarlos, en otros casos podría ser disminuirlos o modificarlos, pero el tema es que son esos puntos. También podrían observarse situaciones respecto de los hijos, entonces también es un tema a observar. Y es importante que todo esto también está ligado a la casa 4, porque Venus está transitando allí. Entonces, ¿qué pasa con el hogar, la casa y los padres y los hijos? ¿Sí? Lo principal son los hijos, la creatividad, la sexualidad y el placer. Ok, respecto de la casa 6 para los ascendentes en Tauro. Tauro, al igual que Libra, es otro signo regido por Venus. Por lo tanto, entre Tauro y Libra existe este término de simpatía, porque si bien son dos signos que entre ellos no se logran ver, si te fijas entre Tauro y Libra, si cuentas, hay 6 signos. Eso significa que no se pueden ver, están en aversión. Aún así, Venus es la regente de los dos, por lo tanto ambos signos tienen simpatía o cierta coordinación, podríamos decir, entre ellos. Y bueno, la casa 6. La casa 6 significa lo siguiente. Bueno, la casa 6 habla de situaciones que no son tan fáciles, a diferencia de la casa 5, que son más bien la buena fortuna. En este caso son la mala fortuna o situaciones que pasan con el cuerpo. La fortuna en la astrología generalmente se habla acerca del cuerpo, que pasa con la corporalidad. A diferencia del espíritu, que es más bien lo que no es tangible, el espíritu mismo, que es el otro lado de la carta. En este lado de la carta tenemos lo que es relacionado con el cuerpo. Entonces, la casa 6 habla acerca de enfermedades, enemistades, también podría hablar de lesiones, fracturas, cortes. En general habla de accidentes.
Pero fuera de eso también habla de esclavos, del trabajo forzoso y también de mascotas. Entonces, en esta casa encontramos el eclipse para los ascendentes en Tauro. Entonces podríamos decir que hay situaciones de salud que sería sumamente bueno mirar durante este tiempo. Un momento que sería necesario tener en cuenta qué está pasando con nuestro cuerpo, si hay evidencias de algún asunto, quizás ir al médico o chequear lo que quizás hemos estado posponiendo en esa área, en la casa 6. También podría ser que haya mucho trabajo o cambios en el trabajo, que sean cambios forzosos en cierta forma, o mucho trabajar. Entonces, quizás ahí poner el ojo y la atención en estas áreas que tienden a poner mucho énfasis en la energía corporal y en la vitalidad del cuerpo. O sea, cómo estamos físicamente y cuidar de eso. Todo esto también está ligado un poco a la casa 5, a los hijos, el placer, el sexo. No sé si esto en cierta forma muestra que quizás puede haber un exceso de trabajo o esfuerzo sobre el cuerpo y la necesidad quizás también de dar descanso. Pienso en eso principalmente. Ascendente en Aries. Para los ascendentes en Aries, este eclipse viene bastante interesante porque el eclipse coincide con Libra, que es la casa 7 de Aries. La casa 7 es principalmente la casa que habla del matrimonio o del cónyuge. Es decir, la casa que habla acerca de la pareja del otro. Pero no solamente la pareja romántica o la pareja amorosa o quien hace de compañía en la vida, sino que también habla acerca de clientes posibles, socios laborales o socios, personas con las que tú has tenido un contrato. Por ejemplo, un contrato de un arriendo sería en la casa 7, o si estás con alguien asociado, asociada para hacer cierto trabajo o tener cierto, bueno, sociedad. También se ve en la casa 7. Esta casa en ocasiones también habla de enemigos, al igual que la casa 6 habla de enemigos, pero los enemigos de la casa 7 son los enemigos visibles, públicos, directos. En la casa 6 los enemigos son un poco más difíciles de observar. Y en ocasiones esta casa también podría hablar del extranjero. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este eclipse? Podría implicar un cambio en la otra persona. Un cambio, por ejemplo, en alguna situación contractual. Se termina un contrato, se cambia un contrato. Puede ser cambios en la forma en que estás llevando tu relación debido a la otra persona, debido a tu pareja o debido a tu amistad. Hay un cambio relativo a las relaciones. Y me parece muy interesante, bueno, quizás esta es una de las áreas que a todos les gusta escuchar respecto de las relaciones amorosas, románticas en general. Los cambios ya comenzaron para el ascendente en Aries cuando hubo el eclipse de Sol en Aries el pasado 29 de abril. Por lo tanto, ahora va a implicar un cambio en la otra persona, en el otro lado. Pero diríamos que los cambios ya comenzaron en este eje relacional, como con la pareja y todo eso. Entonces, es como el siguiente paso. No pareciera ser que es algo que no se entiende por qué, sino que tiene su razón más bien en lo que se ha venido mostrando desde el anterior eclipse en Aries. Y da la impresión de que para Libra es lo contrario. Primero cambió la pareja, o sea, primero cambió la pareja que es Aries para los ascendentes en Libra, y ahora viene un cambio más personal, depuración personal, em, limpieza, de cierta forma. Entonces, ahí tenemos el área que va a tocar para los ascendentes en Libra, perdón, en Aries. Vamos al siguiente. am, el siguiente ascendente es el ascendente en Pisces. Los ascendentes en Pisces van a tener este eclipse en una zona de la carta que es llamada la casa 8. La casa 8 tiende a hablar de situaciones que son un poco más complejas de hablar, posiblemente porque habla acerca de fallecimientos, de muerte, por lo mismo del legado, de herencias. También habla de deudas, de créditos, de dineros de otras personas, dinero de la pareja. Y también es una disminución de la energía. Por eso hablamos de pereza u ocio, que no es lo mismo que en la casa 5, que en la casa 5 se habla de la recreación. Acá es más bien un poco de disminución de la energía.
Y la casa 8 es una casa bastante interesante porque desde el ascendente, como contamos 8 casas, esta es una de las casas que también tiene aversión al ascendente. Por lo tanto, tiende a mostrar situaciones que también son un poco más de crisis, un poco más angustiosas, porque no tenemos agencia directa con esa casa. Nosotros no podemos hacer mucho allá. Generalmente son otras personas quienes están ocupándose de ese lugar. Por lo tanto, es un poco más difícil poder nosotros decidir respecto de lo que está sucediendo en esta casa. Entonces, allí hay cambios. Por ejemplo, puede ser que alguien en algún momento, hace no mucho, falleció y hay que resolver temas de herencias. Y esto quizás con este eclipse se termina o no. ¿Sí? Pueden ser fallecimientos, podrían ser. Ahora, fallecimientos siempre hay, para todos. Puede ser que no seas ascendente en Piscis y hay fallecimientos que no necesariamente están indicados por este eclipse. Pero si el eclipse marca que esta área de la vida se tiende a enfatizar o van a haber cambios. Por lo tanto, quizás tu relación con la muerte, qué piensas acerca de la muerte, es algo que se va a modificar con en este tiempo que viene. Pero no necesariamente alguien muy cercano fallece. Pero siempre estamos viendo fallecimientos. Entonces nuestra relación humana con la muerte es muy natural, es muy normal. Em, y en la astrología se habla principalmente aquí en la casa 8. Así que ese es un área de la vida, herencias, también dineros de otras personas, dineros de la pareja, eso también podría modificarse, cambiar, debido a que está ocurriendo en la casa 8. Para los ascendentes en Acuario, el eclipse va a estar ocurriendo en la casa 9. Es bastante interesante acá porque la casa 9 coincide con los siguientes significados. Esta es la casa que era llamada Dios y principalmente habla de Dios, de religión, de creencias, de lo místico, de astrología, filosofía, matemáticas incluso. Habla acerca de educación superior, de viajes largos, peregrinaciones, y por lo mismo habla del extranjero. En ocasiones la astrología helenística también habla de reyes o autoridades, en este caso religiosas. Entonces, la situación que trae este eclipse es bastante importante. Primero, porque el Sol está ocupando la casa dentro de la carta de los ascendentes en Acuario, que coincide con su gozo. Esto le da una relación especial al Sol con esta casa, aunque no cambia su condición, que es en Libra. Am, pero el Sol se parece mucho a estos significados que ya estábamos dando respecto de esta casa 9. El Sol es el que más se parece a esta casa. Cambios respecto de estudios superiores, respecto de creencias, respecto de dónde vives, si vives en el extranjero o si vives en el lugar donde naciste. También podrían haber cambios relativos a estudios superiores. Quizás quieres empezar a estudiar o quieres terminar. Pero aquí hay un área que se está modificando. Quizás hay un viaje planificado que no se hace o la necesidad de hacer un viaje o mover las cosas para que se empiecen a mover ciertos cambios. Porque claramente es la temática y cómo va a ir moviéndose o modificándose la temática va a depender de cada carta y cómo está configurada tu propia carta en el caso particular. Pero estas son las temáticas que se empiezan en cierta forma a limpiar por este eclipse en el nodo sur. Luego de esto tenemos el ascendente en Capricornio, que tiene el eclipse ocurriendo en su casa 10. Es bastante interesante también que esté ocurriendo en la casa 10 porque esto modifica la forma del trabajo. La casa 10 significa lo siguiente. La casa 10 significa la carrera, se habla de la praxis, de la práctica, qué es lo que se hace. Por lo tanto, es de la actividad, la acción. Esta casa se llama Medio Cielo y también hablamos en esta casa acerca de la reputación, el estatus. En simples palabras, en qué nos ocupamos la carrera. Sea una carrera profesional o no, es la carrera ahí. Y este eclipse podría mostrar bastante una situación de cambios en el área laboral. Puede ser que cambien, supongamos, los jefes, cambies de trabajo, te veas forzado a irte de un lugar o quieras irte de un lugar y se vea modificada tu área de trabajo. Tu carrera toma una dirección distinta.
Puede ser que la cambies o puede ser que la misma carrera que llevas tome una dirección hacia otro ángulo, hacia otro foco. em, y en esto se ve bastante interesante lo que está ocurriendo porque Libra además es el signo de exaltación del propio regente del ascendente Capricornio. Por lo tanto, ahí hay alguna relación importante, habría que ver cómo Saturno se mueve o se siente o cómo se liga en tu carta natal con Libra. Ahora, hay cosas que están ocurriendo también respecto de la casa 9 porque Venus está en este lugar, entonces podría implicar cambios filosóficos en cierta forma, cambios de lugar, irte a vivir a otro lugar, debido a cómo este eclipse se está modificando respecto de dónde está Venus. Eso es a grandes rasgos para el ascendente en Capricornio. Para el ascendente en Sagitario, tenemos que el eclipse está ocurriendo en la casa 11. Libra coincide con la casa 11 para los ascendentes en Sagitario. La casa 11 significa principalmente alianzas. Es la casa del buen espíritu y es donde Júpiter tiene mayor semejanza, similitud. Entonces hablamos de alianzas, de amigos, de comunidad. También hablamos de regalos que están presentes en esta casa. Y también las esperanzas, expectativas, objetivos, metas. Entonces tenemos por un lado lo que es las redes, la comunidad, amistades. Y por otro lado lo que son los objetivos, metas, expectativas, esperanzas. Entonces eso es lo que cambia. En cierta forma es limpiar quizás el círculo de amistades para los ascendentes en Sagitario. El círculo de amistades se depura, se modifica, terminas amistades o terminas relaciones con personas, cambias de comunidad por todos estos significados de la casa 11. Y esto también se puede deber a que hay cierto movimiento laboral, porque Venus está en la casa 10 transitando. Entonces, hay algo laboral que está ocurriendo y que va a estar ocurriendo durante los próximos 6 meses, que posiblemente también termine modificando tus expectativas, cuáles son tus objetivos a futuro y también modificando tus amistades o el círculo cercano. Y por último, tenemos el ascendente en Escorpio. El ascendente en Escorpio va a tener este eclipse ocurriendo en la casa 12. Y algo particular para los ascendentes en Escorpio es que Marte en ese mismo momento está transitando por su casa 1. Vamos a decir primero lo que significa la casa 12. Al igual que la casa 6 es una de las casas, podríamos decir que son más desafiantes o difíciles. Esta casa habla de sufrimiento, de soledad, enemistades, en ocasiones debilidad, enfermedades, etc. En general se habla un poco de reclusión. Y esta casa nos podría hablar, a diferencia de la casa 9 y la casa 3, que son casas que nos hablan de espiritualidad. Esta casa también podría hablar de cierta forma de espiritualidad, pero debido a una espiritualidad forzosa, como que nos vemos forzados a madurar. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener eclipses en la casa 12, o sea, no es que solamente a los escorpios les toque en la vida, sino que a todos, pero en este momento es para los ascendentes en escorpio. Ahora me parece muy importante que Venus esté en la casa 11, que es el regente del eclipse del nodo sur. Por lo tanto, hay un tema también con amistades. Y Marte está en la casa 1, en cierta forma reforzando lo que es el mismo ascendente en Escorpio, porque está transitando por allí su regente de domicilio, es decir, está en su propia casa. Entonces, por un lado, es como que se ve reforzado en sí mismo el ascendente, pero hay un área de la vida que se va a empezar a limpiar, que tiene que ver con posiblemente miedos, depresiones, situaciones mentales, que va a ser necesario mirar, ir observar y posiblemente poner atención durante un tiempo, porque de aquí podrían salir cosas que terminen siendo bastante constructivas en el tiempo. Pero esto se puede observar como el cambio para los ascendentes en Escorpio, y tiene su ventaja al tener a Marte transitando justamente la casa 1. Entonces ahí tenemos en general todo lo que va a estar ocurriendo para todos los ascendentes. Recuerda, si bien no lo mencioné antes, lo menciono ahora, que si tienes un planeta
o algún grado importante en el signo de Libra, esto también podría ser un momento importante, sobre todo si es el ascendente o el medio cielo, si tienes algunas de las luminarias o alguno de los planetas tradicionales que directamente tienen que ver con esta forma de astrología. Entonces, para que también observes eso en tu carta natal. Y bueno, te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram, primero al podcast como el podcast astrológico y también a Max Gascón Astrólogo. En estos dos Instagram me puedes encontrar y al podcast en el Instagram del podcast y en maxgascon.com. Ahí puedes encontrar todos mis servicios que estoy ofreciendo como consultas de carta natal, pronósticos, tarot y todo eso. También estoy ofreciendo clases de astrología, así que si quieres aprender de astrología te puedes acercar a mí. Hay un curso que ya está marchando, te puedes integrar de cierta forma a este curso, tomándolo asincrónico o también en vivo, podríamos decir. Y prontamente estaré abriendo uno nuevo, así que si quieres participar y tomar clases de astrología, escríbeme, me gustaría saberlo. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.